Feliz sábado, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Es un momento de gozo el que tengo en este momento de poder estar frente a ustedes, así sea a través de la distancia, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, muy pronto vamos de nuevo a estar juntos, a reunirnos en nuestros templos para alabar el nombre del Señor. Quiero pedirles que después de que termine la escuela sabática no se vayan a ir, pues después del repaso de la lección vamos a tener nuestro culto de adoración y vamos a tener un predicador muy, pero muy especial. Por otro lado, quiero enviarles un saludo cordial a todas mis iglesias. En primer lugar, por supuesto, a la iglesia de Elizabeth Spanish, que a través de este canal nos permite llegar a las demás iglesias del distrito. A mi iglesia de Rahway, un abrazo fuerte, cariñoso, sentido, a mis hermanos que están ahí mirándome, el abrazo más grande de mi parte y de mi familia. Y a mis hermanos del puerto, ni se diga, que el Señor me los cuide, me los proteja, me los acompañe siempre. Hemos estado orando por todos ustedes. Ayer estuvimos en una jornada de ayuno y pues en mi corazón quedé muy satisfecho porque pude llevar a mis iglesias que tanto quiero ante la presencia del Señor. También quiero saludar a todos los que nos están viendo de otros lugares, porque sé que esta transmisión traspasa las fronteras, ¿verdad? Deseamos que a cada uno de ustedes la bendición del Señor llegue a sus vidas. Pues bien, mis amados, vamos del polvo a las estrellas, un título que recoge perfectamente la idea principal de esta lección. En primera instancia, antes de entrar en materia con nuestra lección número 13, es necesario recapitular. Número 1. La lección 13 trata del capítulo 12 de Daniel, pero este capítulo es una unidad completa con los capítulos 10 y 11. Es decir, Daniel 10, 11 y 12 tratan una misma visión. En el capítulo 10 nosotros vimos el marco general. ¿Cómo lo vimos? Con la guerra de los zares. La palabra zar se traduce como príncipe en nuestras Biblias. Así que hay dos príncipes que estaban en guerra, el príncipe de Persia y Miguel el gran príncipe. Estas dos entidades nos muestran el gran conflicto que hay entre Cristo, Miguel, y Satanás, que está siendo aquí ejemplificado por el príncipe de Persia. Así que la última visión de Daniel lo que nos quiere mostrar es el marco general del gran conflicto. En el capítulo 11, por su parte, estuvimos viendo bajo la lupa de los detalles los imperios mundiales. Arrancamos con Medo-Persia porque a Babilonia ya la habíamos dejado atrás. Continuamos con Grecia y todas esas peleas internas entre los reyes del norte y del sur. Posteriormente, analizamos cuando entra en la historia el Imperio Romano y observamos de manera muy particular la transformación de un poder político a uno religioso bajo la misma figura del Imperio Romano. Pues bien, ahora lo que vamos a analizar es el final de ese conflicto cuando Miguel se levanta. La figura de Miguel ya se había dejado observar a lo largo del libro. En el capítulo 3, en el episodio de los jóvenes en el horno de fuego, encontramos al cuarto hombre en el horno, a quien Nabucodonosor dijo que se parecía al Hijo de los dioses, pues ese era Miguel, nuestro Señor Jesucristo. También estuvimos viendo al Hijo del Hombre, ahí en el capítulo 7 de Daniel, en donde se presentó ante el anciano de días viniendo en las nubes del cielo, a donde estaba ese tribunal. Ahí nuestro Señor Jesucristo está bajo la figura del Hijo del Hombre. En el capítulo 8 es el príncipe de los ejércitos. Y en el capítulo 9 es el Mesías príncipe que es cortado a la mitad de la última semana de las 70. También nosotros estuvimos analizando en el capítulo 10 que era el varón vestido de lino junto al río Hiddekel. Y ahora en el capítulo 12 se nos presenta como Miguel el gran príncipe. Permítanme ahora compartir con ustedes la lectura de Daniel capítulo 12 versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe
que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Déjame resaltar 3 cosas que este versículo dice acerca de Miguel. Número 1, nos dice que se levantará. En segunda instancia lo llama el gran príncipe. Y por último dice que está de parte de los hijos de tu pueblo. Pues bien, miremos estas 3 cosas. Vayamos a la primera expresión, se levantará. Aquí la palabra en el hebreo que se usa es amad. Y esta palabra se puede interpretar en 2 contextos, uno militar y otro judicial. En el contexto militar, se levantará o levantarse significa tomar posición, como hacer una formación cuando se trata de un ejército que va en guerra contra otro. Cuando nosotros analizamos el libro de Daniel nos damos cuenta de que hay un fluir de todos los imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal y finalmente el reino de Dios. Pues cuando nos dice que Miguel se levantará es que él, como el gran arcángel, el que gobierna los ángeles, el gran comandante de las huestes celestiales, está en un movimiento de formación militar porque va a atacar en la historia al último de los imperios, que por supuesto es un imperio que está haciendo guerra contra su pueblo. Entonces, se levantará es para quienes lo leen en el sentido militar algo maravilloso, porque mientras uno está siendo atacado, mientras uno está siendo perseguido, Miguel viene y toma formación de todos sus ángeles, los pone en formación para venir a conquistar. En segunda instancia, en un contexto judicial, cuando un juez llega ante una corte, todo el mundo se levanta. Pero también cuando el abogado defensor va a representar a sus defendidos, él se levanta delante del juez para defenderlos y representarlos. Entonces la expresión se levantará tiene 2 connotaciones, debemos entenderlas en estas 2 connotaciones al mismo tiempo. El Señor se levanta para defender a su pueblo y el Señor se levanta también para representar a los suyos. Vamos ahora a la segunda expresión, el gran príncipe. Ya les había dicho, ¿recuerdan? Que la palabra príncipe es la traducción del hebreo zar, pues esta palabra tiene 3 connotaciones, se puede entender en 3 contextos diferentes. El primero de ellos es la realeza, así como la traducción nos lo muestra. Zar es príncipe o también rey, cualquiera de las 2, de acuerdo al contexto. Así que Miguel es rey. En segunda instancia, tiene una connotación militar. Miguel, el gran príncipe, también se puede traducir como Miguel, el gran comandante. Esta es otra manera de traducir zar. Y comandante pues nos hace pensar en quien dirige un ejército y que lo está conduciendo hacia la batalla. Y por último, la palabra zar se usa como un término técnico dentro del judaísmo, porque zar es la forma de designar al sumo sacerdote. Así que cuando la Biblia habla de Miguel el gran príncipe y utiliza esta palabra zar, está queriéndonos decir que en él se conjugan por lo menos 3 cosas. Número 1, es el rey de reyes que viene por su pueblo para llevarlos a su reino. Número 2, Miguel es el arcángel, el comandante de las huestes celestiales que viene a proteger a los suyos. Y número 3, Miguel es el sumo sacerdote que tiene un papel preponderante dentro del santuario, principalmente en el día de la expiación. Y desde Daniel capítulo 8 hemos estado hablando del día de la expiación en el contexto del juicio. Y la última expresión acerca de Miguel es que está de parte de, la palabra hebrea es omed. Miguel está de parte de los hijos de tu pueblo. Me llama mucho la atención que el interlocutor de Daniel no le dice al profeta está de parte de tu pueblo, sino está de parte de los hijos de tu pueblo. No sé por qué, pero esto me da como cierto sabor al remanente del tiempo del fin. Pues bien, esta palabra omed, volvamos a la palabra omed, estar de parte de, también significa proteger
o defender. Y esta protección de Miguel está ligada a la frase siguiente. La frase siguiente es: y será tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Así que es muy importante que Miguel esté de parte de los hijos del pueblo de Daniel en un tiempo tan peligroso como es el tiempo de angustia. ¿Qué es lo que se nos dice? Sencillamente que está de parte de significa protege, defiende, cuida. El pueblo de Dios puede estar tranquilo porque en medio del tiempo de angustia, Miguel, ante sus perseguidores, los protege. Ante el juicio, los defiende y ante el santuario celestial, los representa como el sumo sacerdote. Pero si creen que hasta ahora hemos tocado un punto importante en la lección, déjenme decirles que el segundo aspecto es radicalmente fundamental: hablar de la resurrección. Pues muchos, cuando leen Daniel capítulo 12, versículo 2, encuentran en las palabras del profeta como un sabor extraño por lo que allí se nos dice. Miren: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué significará dormir en el polvo de la tierra y qué conlleva el ser despertados? Pues de los textos del Antiguo Testamento, este es uno de los pocos que es explícito con el tema de la resurrección. En el Nuevo Testamento la resurrección toma una connotación supremamente clara, pero en el Antiguo Testamento no lo es tanto, excepto, por ejemplo, con textos como este del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Para nosotros es sumamente claro que la muerte es como un sueño, porque el mismo Señor Jesucristo declaró esto hablando de la muerte de Lázaro. Cuando alguien muere, pues va al polvo de la tierra de donde fue tomado. Esto es una alusión clara a Génesis capítulo 2, versículo 7, que nos habla de la manera como Dios creó al hombre, del polvo de la tierra, y que sopló en su nariz aliento de vida. También decir que una persona cuando muere va al polvo, pues es hacer una conexión con Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Pues bien, si alguien duerme en el polvo de la tierra porque ha muerto, entonces ser despertado o ser levantado es una referencia supremamente clara e indiscutible de la resurrección. Aunque la palabra resurrección no está escrita en Daniel 12, el concepto es sumamente claro, es bastante específico. Pero aquí yo quiero explicarles algo acerca de la resurrección. Técnicamente, la resurrección es un proceso mediante el cual el Señor vuelve a la vida a una persona que ha muerto. No importa si su muerte fue reciente o fue lejana. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de la gente que el Señor Jesús resucitó. Esas personas fueron levantadas del sueño de la muerte prácticamente de manera inmediata. Ahí tenemos la hija de Jairo, ahí tenemos el hijo de la viuda, ahí tenemos a Lázaro, que estaba un poquito más retrasado. Sin embargo, también tenemos que cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, muchos de los que estaban en los sepulcros también se levantaron. Muy probablemente esos muchos tenían que ver con gente que había muerto hacía decenas de años, probablemente hasta siglos. Lo mismo sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo venga en las nubes del cielo. Él resucitará a los muertos en Cristo. Esto nos lleva a hacer un análisis de la resurrección, no vista ya tanto como un proceso, sino siendo analizada a través del milenio. El milenio es el periodo de tiempo del cual Apocalipsis capítulo 20 nos habla, que está enmarcado, que está limitado el milenio por dos resurrecciones. Una al comienzo de él y otra al final. En otras palabras, el milenio es el periodo comprendido entre la primera y la segunda resurrección. Analicemos ahora estas dos resurrecciones.
Nosotros extraemos el término primera resurrección de dos textos de la Biblia, Apocalipsis 24 y Primera a los Tesalonicenses 4:16. En este último texto el apóstol Pablo habla que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en Apocalipsis se nos dice básicamente el término tal cual lo conocemos. Esta es la primera resurrección. Pues esta resurrección tiene un carácter exclusivo. ¿Qué significa eso? Que solamente hay un grupo de personas que se levantarán en ella, los muertos en Cristo. Esto significa, mis amados, que ningún impío va a poder participar de esa primera resurrección. Ahora permíteme hacerte esta ilustración acerca de la primera resurrección. Nosotros vemos que hay un acontecimiento que parte la historia de este mundo que se llama la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como la primera venida hizo que la historia se partiera en dos, antes de Cristo y después de Cristo, pues la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es todavía más grandiosa y más poderosa. Pero esa segunda venida necesita ser vista con la lupa de los detalles. En primera instancia, nosotros tenemos que aclarar que la venida del Señor es un proceso, el cual tiene un comienzo cuando Él empieza a venir, tiene una parte central que es la resurrección de los justos y finalmente tiene una culminación que es lo que nosotros llamamos la traslación o ser arrebatados juntamente con Cristo. Ese proceso nosotros lo comprendemos como que comienza ahí con la señal del Hijo del Hombre que Él declaró en Mateo 25. ¿Cuál es esa señal? Nosotros entendemos que es la aparición de una pequeña nubecita negra allá en el horizonte de la mitad de la palma de la mano de un hombre. Ese es su tamaño, la mitad de la palma de la mano de un hombre que se va haciendo cada vez más blanca, más resplandeciente, hasta que finalmente revela que es una multitud de ángeles, las huestes angelicales completas y el Señor que está viniendo en su trono. La Biblia también nos dice que en la segunda venida de Cristo el Padre también viene. Algunos dirán, ¿y en dónde dice eso? Pues allá en Apocalipsis, cuando dice que los impíos le dirán a las piedras y a los montes, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, ahí están los dos personajes. El que está sentado en el trono, según Apocalipsis 4, es el Padre. Y el Cordero, pues es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando los impíos ven venir a nuestro Señor Jesús, también ven al que está sentado en el trono. Entonces, el proceso de la segunda venida de Cristo es, número uno, la señal del Hijo del Hombre, que se va haciendo más grande, más resplandeciente, nos muestra finalmente la muchedumbre de los ángeles, se revela al Señor Jesús, se puede contemplar al Señor Jesús sentado junto al Padre en su trono, y entonces Él se levanta y los muertos en Cristo resucitan primero. Ahí es cuando ocurre la primera resurrección. Después de eso, los muertos en Cristo son levantados juntamente con los justos vivos que han sido transformados. Los muertos han sido levantados incorruptibles, los vivos son transformados, todos nos reunimos en un solo grupo que somos llevados en el aire y la segunda venida de Cristo tiene su proceso de retorno, es decir, el Señor se regresa con los suyos a la patria celestial. Con eso de la primera resurrección ocurre lo que nosotros llamamos los 1000 años. ¿Qué ocurre al final de los 1000 años? Pues viene lo que nosotros denominamos la segunda resurrección. Esa segunda resurrección está en el tiempo 1000 años después de la primera. La primera es en ocasión de la segunda venida de Cristo, la segunda es en ocasión del juicio final o la restitución final que se le da a los impíos. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Esta segunda resurrección es una resurrección exclusiva. ¿Qué significa esto? Pues vamos a explicarlo de la siguiente manera.
Según Apocalipsis capítulo 20, versículos del 5 al 10, quienes resucitan ahí son individuos que van a ser engañados por Satanás. Satanás los engaña, ellos creen que tienen la capacidad de tomar la santa ciudad que está viniendo también en las nubes del cielo con nuestro Señor Jesucristo y todos los redimidos en ella, y entonces en ese intento loco por tomar la Nueva Jerusalén, dice la Biblia que desciende fuego de Dios, fuego del cielo, y consume a todos los impíos. Pues déjame decirte que ningún justo va a participar de ese tipo de resurrección. Por lo tanto y consiguiente, la segunda resurrección es exclusiva, solamente para los impíos. Así como la primera resurrección es exclusiva solamente para los justos, la segunda resurrección también lo es, solamente para los impíos. Esto nos lleva de regreso a Daniel capítulo 12, versículo 2, porque Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo así? Pues eso es lo que está diciendo la Biblia. Es una resurrección mixta. Hay unos que se levantan para recibir la eternidad y otros que se levantan para quedar confundidos y para quedar perplejos. Entonces esta no puede ser ni la primera resurrección porque es exclusivamente de los justos, ni la segunda resurrección porque es exclusivamente de los impíos. Esta es una resurrección diferente, pero no la podemos llamar la tercera resurrección porque esta no es después de la segunda, más bien es antes de la primera. Dentro de nuestra terminología lo hemos llamado la resurrección especial y me gustaría que dedicáramos un segundo a analizar acerca de ella. Mira, Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Recuerdan lo que les mencioné de la señal? La pequeña nubecita de la mitad de la palma de la mano de un hombre. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todas las tribus de la tierra serán todos los seres humanos que estén vivos en el momento de la segunda venida de Cristo. Todos los que estén vivos en ese momento van a poder ver la señal del Hijo del Hombre, es decir, el inicio del proceso de la segunda venida de Cristo. Y cuando esos que estén vivos estén contemplando ese proceso maravilloso, dice la Biblia, o más bien el mismo Señor Jesucristo le dijo a un grupo de individuos que estaban liderados por el sumo sacerdote de su época, algo bastante interesante que tiene que ver con lo mismo que dice Mateo 24:30, de que verán al Hijo del Hombre viniendo. Yo quiero resaltar esa expresión viniendo porque significa no que lo verán cuando ya vino, sino que contemplarán todo el proceso desde su comienzo hasta que finalmente ya haya venido. Viniendo. Mira lo que dice Mateo 26:64, cuando el sumo sacerdote le dice al Señor Jesús que lo conjuraba por el Dios viviente para que le dijera si él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió así. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, escucha, y viniendo en las nubes del cielo. ¿A quién le estaba diciendo Jesús esto? Pues a Caifás, el sumo sacerdote, y a todo el Sanedrín, que era un cuerpo de malandrines en ese momento. El Señor les dijo: me verás viniendo. Y si lo van a ver viniendo, es porque van a contemplarlo no cuando ya haya venido, sino lo van a contemplar desde el momento en que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Voy a ilustrar esto diciendo algunas cosas más.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice que cuando el Señor Jesús venga, también lo contemplarán un grupo especial. Voy a leerlo literalmente. Dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Recuerdas esto de la nubecita negra? Bueno, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Atención. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto es un vínculo extraordinario. El Señor Jesús está diciendo allá en Mateo 24:30 que las tribus de la tierra lamentarán. En Apocalipsis 1:7 dice que los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Por qué? Porque lo estarán viendo venir, lo verán viniendo. Y Mateo 26:64 dice que Caifás y sus secuaces estarán viendo a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Es decir, no solamente los que estén vivos en el momento en que comienza la venida del Señor lo verán. Hay un grupo que se levantará. Aquí en Apocalipsis 1:7 dice, los que le traspasaron. Ese grupo se levantará para verlo en el proceso de su venida. También quiero decirte algo supremamente importante. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, se nos dice algo fenomenal. Apocalipsis 14 es el mensaje de los tres ángeles. En el versículo 13 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué es lo que nosotros entendemos de este versículo? No solamente que son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, sino que son bienaventurados de aquí en adelante. Es decir, los muertos en Cristo van a resucitar, pero hay unos que tendrán una bienaventuranza especial. Y esa bienaventuranza es de aquí en adelante. El aquí en adelante es desde el momento en que se predica el mensaje de los tres ángeles en adelante. Es decir, que quienes hayan muerto en Cristo después de que se predicó el mensaje de los tres ángeles o que se comenzó más bien la predicación del mensaje de los tres ángeles, serán bienaventurados. ¿Por qué? Si no van a tener ninguna diferencia entre los que resuciten en la primera resurrección y los que resuciten en esa resurrección especial. Sí, hay una diferencia. Y es que en la primera resurrección, quienes abran sus ojos cuando el Señor Jesús los llame con voz de mando, con voz de arcángel Miguel y con trompeta de Dios, esos que abran sus ojos lo verán cuando ya el Señor Jesús vino. No lo verán viniendo. Viniendo solamente los van a ver aquellos que se levanten cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre y vean todo ese proceso. ¿Cuánto tiempo durará la segunda venida de Cristo? No está completamente claro. Algunos dicen que son 7 días, otros dicen que son 3 días y medio. Lo que nosotros podemos decir con claridad es que es un tiempo no determinado de varios días. Entonces hay una gran bendición para quienes participan de la resurrección especial si están entre los redimidos, y es que van a poder ver todo el proceso de la segunda venida de Cristo. Te lo voy a ilustrar así. Cuando Adán abrió los ojos a la existencia, él vio ya este mundo completamente creado. Adán no vio a Dios diciéndose a la luz, ni creando cada una de las cosas que hay en este planeta. Cuando él fue llamado a la existencia, todo ya estaba hecho. De la misma manera, cuando los muertos en Cristo resuciten primero en la primera resurrección, ellos no van a ver el proceso de la segunda venida de Cristo. Cuando ellos abran los ojos, ya estará el Señor ahí. Pero los que predicaron el mensaje de los tres ángeles son un grupo de personas muy particular, porque ellos
como base de su mensaje, estaban hablando de la segunda venida de Cristo. Y el Señor los levanta para que no se pierda ni un solo detalle del proceso maravilloso, espectacular, fantástico del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recapitulando, en ocasión de la resurrección especial tendremos dos grupos de personas. Número uno, vamos a tener en ese proceso a los que resucitan, unos que resucitan para vida eterna y otros que resucitan para vergüenza y confusión perpetua. Imagínese usted a Anás, Caifás, los que maltrataron a Jesús, los soldados que lo crucificaron, el que le enterró la lanza, el que lo abofeteó. Cuando ellos se levanten y vean esa nubecita que está viniendo y ver esas nubes de ángeles en la que se convierte y contemplen el rostro de aquel a quien le pusieron la corona de espinas, estos se levantarán para vergüenza y confusión, no sabrán en dónde meterse, porque el Señor Jesucristo ya no vendrá como el predicador de Nazaret, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No les parece a ustedes que está emocionante esta lección de escuela sabática? No, pues si yo estuviera ya sentado con el chocolate, así como están ustedes, estaría pero emocionadísimo y dichoso. Pues yo también estoy muy feliz de poder compartir con ustedes verdades tan extraordinarias. Pero déjenme decirles algo más. Aquí no para todo. Daniel capítulo 12 tiene más que decirnos y tiene que ver ahora con los tiempos proféticos. Sí, señores, los tiempos proféticos. Aquí es donde muchos intérpretes de nuestra iglesia tienen muchos desacuerdos, sobre todo en dos de esos tiempos proféticos. Vamos a mencionarlos un poco, digamos, a grosso modo, en términos generales, para que los podamos comprender. Pues bien, desde Daniel capítulo 12, versículo 4 hasta el 13, se nos mencionan varios periodos. Uno de ellos es el tiempo del fin. En realidad son 5 periodos proféticos. Daniel 12:4 dice de la siguiente manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y aquí es donde está esa declaración de que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando la Biblia dice que la ciencia se aumentará, no se está refiriendo a que aparecerán satélites y celulares y aviones. De esa ciencia no está hablando. Podemos aplicarlo a eso, pero los conocedores en profecía bíblica saben perfectamente que cuando dice que la ciencia aumentará, será el conocimiento. ¿Y de qué tipo de conocimiento? Pues el conocimiento del libro de Daniel, porque le están diciendo a Daniel que cierre las palabras. Es decir, que el entendimiento del libro de Daniel va a quedar en stand-by. Pero cuando llegue el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá en las páginas del libro o en el rollo de aquí para allá, y el conocimiento del libro de Daniel aumentará. ¿Qué es esto del tiempo del fin? Recordemos que la expresión el tiempo del fin en el hebreo es et kest. ¿Cuándo se mencionó primero esto? La lección pasada lo vimos. Esto se mencionó en Daniel capítulo 11, versículo 40. Ahí comenzó el tiempo del fin. ¿Cuándo? Pues cuando el rey del sur atentó contra el rey del norte. Es decir, cuando se le dio por parte de los franceses al papado, se le dio ese abatimiento final. ¿Y hasta cuándo se extiende el tiempo del fin? Hasta aquí, hasta Daniel 12:4. O sea que el tiempo del fin es el periodo que abarca desde que se le da esa herida de muerte al papado, ¿verdad?, hasta el momento en que muchos se levantan del polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El tiempo del fin es el periodo que viene de 1798 hasta
la resurrección especial. Ahora hagamos mención de la segunda expresión de tiempo. Es los 3 tiempos y medio del versículo 7. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Este tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, nos está hablando de 3 tiempos y medio. Un tiempo es un año. Tiempos es la forma dual de un año, no es el plural en general, sino la forma dual, es decir, un tiempo, ahora 2 tiempos, y la mitad de un tiempo será medio tiempo. ¿Cuánto abarca esto? Pues por día por año, ya que estamos tomando una profecía de carácter profético, 3 tiempos y medio son sencillamente los 1260 años que comienzan desde el 538, cuando el cuerno pequeño se toma, se levanta en el poder, hasta 1798, cuando cae del poder producto del ataque de la Revolución Francesa. Entonces los 3 tiempos y medio son desde el 538 hasta 1798. Vayamos ahora al verso 11, que nos habla de los 1290 días. Vamos a leerlo. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Pues bien, el autor de la lección declara que por contexto nosotros entendemos el momento en el que se termina este periodo. ¿Cómo así? Pues lo último que habíamos estado hablando es del año 1798. Por lo tanto, este versículo debe estar hablando de esa misma fecha de culminación. ¿Y de dónde comienza? Pues la manera como tradicionalmente lo hemos interpretado es tomar ese periodo de culminación e ir hacia atrás 1290 años proféticos, días proféticos, es decir, años literales. ¿A qué fecha nos lleva eso? Al año 508. ¿Y por qué he dicho que esto es tan discutido? Pues precisamente por esta manera de interpretación. Siempre nosotros hemos agarrado desde el comienzo para llegar hasta el final, y entonces ahí es donde establecemos la conexión entre las fechas. Esta vez es al contrario, desde el final, 1798, hacia el comienzo. ¿Y qué había en el 508? Pues históricamente, tanto los intérpretes de la profecía como la gente que se ocupa de la historia han entendido que en ese periodo, tal vez lo más destacable, en ese año 508, tal vez lo más destacable fue la conversión de Clodoveo, un emperador francés, a la fe católica. Algunos dicen que no fue la conversión sino el bautismo, otros dicen que no es el bautismo sino la conversión. Total, enmarquémoslo dentro del asunto de que Clodoveo tiene acercamientos o iniciales o definitivos con el catolicismo. Nota tú, en este periodo sí hay algo muy particular, y es que tanto al comienzo como al final, los franceses, o más bien individuos franceses, están vinculados. Al comienzo con Clodoveo y al final con la Revolución Francesa. Ahora pasemos al versículo 12 y al cuarto periodo de tiempo profético de Daniel 12, los 1335 días. Después de decirnos acerca de los 1290 días, el versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Cómo así? Pues debemos entenderlo de la siguiente manera. Hemos estado hablando de los 1290 días o años, y ahora se nos dice que bienaventurado el que llegue a 1335.
Es decir, debemos ir desde el 508, 1335 días más o años proféticos. Es decir, si en 1798 se marcaron 1290 días, pues nos toca ir 45 días más para llegar a los 1335. Recuerden que cuando digo días, son días proféticos, lo que significa en realidad años literales. Pues 1335 años desde el 508 o 45 años más desde 1798 nos lleva a 1843. Aquí se nos dice algo muy particular. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Notan ustedes que hay una bienaventuranza? ¿Por qué? 1843 fue el apogeo de la predicación del mensaje del primer ángel, cuando basados en Daniel 8:14 se anunció la hora del juicio, que se malinterpretó como la segunda venida de Cristo, pero que en realidad era el inicio del juicio investigador. 1843 es la predicación de la hora del juicio. Y son bienaventurados los que lleguen ahí. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Recuerdan lo que les mencioné de Apocalipsis 14:13? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Pues en ambos versículos la conexión que hay es la bienaventuranza. ¿Cuál es esa bienaventuranza? La resurrección especial. Bienaventurados los que lleguen hasta 1843, porque a partir de ahí, si llegan a morir, van a participar de la resurrección especial. Y esto nos lleva ahora al último de los periodos proféticos, que está en Apocalipsis 12:13. El interlocutor le dice a Daniel: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Aquí el último periodo profético tiene un nombre espectacular: el fin de los días. El fin de los días es la resurrección. ¿Cuál resurrección? No la resurrección especial, la resurrección mixta. Aquí el fin de los días es la resurrección de Daniel, es decir, la primera resurrección, porque Daniel entendemos que participará de la primera resurrección, no de la resurrección especial. Dice ahí en el versículo 13 que Daniel se levantará para recibir su heredad. Esa palabra heredad está vinculada en el idioma hebreo estrechamente con lo que repartió Josué después de la conquista de Canaán. Él repartió la tierra, él le dio a cada tribu su heredad. Daniel va a recibir su heredad, pero no en esta tierra como la conocemos. La heredad que recibirá Daniel será la tierra prometida. Por lo tanto, el fin de los días es el momento en el cual dejamos de contar el tiempo en términos humanos en este periodo caracterizado por el pecado, y comenzaremos a contar ahora la existencia en términos de eternidad. Ya no serán más días ni años. A partir de ahí serán periodos eternos. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que llevemos a la aplicación todo esto que hemos aprendido, porque si bien es emocionante teológica y teóricamente hablando, todo este conocimiento no nos va a ser muy útil si no lo bajamos al terreno de la aplicación, de la mente al corazón, a la vida, a la existencia. Y para esto yo quiero hacerte 3 preguntas que me encantaría que cuando termine esta transmisión tú pudieras dialogar con tu familia, con las personas que están a tu lado acerca de esto. Número 1, ya que estuvimos hablando de Miguel, ¿verdad?, que es nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro abogado, piensa en qué seguridad te brinda a ti
el hecho de saber que Miguel es estas tres cosas: nuestro rey, nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote. Ahora tengo otra pregunta. Ojalá hayas tomado nota de la primera. La segunda pregunta tiene que ver con el segundo tema que nosotros estudiamos, que fue acerca de la resurrección especial. ¿Cómo le explicarías tú a una persona que está comenzando en la fe la diferencia entre la primera resurrección y la resurrección especial? Ojalá que tú puedas conversar en familia sobre este tema y pudieran hacer el ejercicio de explicarse unos a otros la diferencia entre la primera resurrección y la resurrección especial. Y ahora déjame hacerte una tercera pregunta de aplicación. De todos estos tiempos que nosotros vimos en Daniel 12, ¿verdad? El tiempo del fin, los 3 tiempos y medio, estuvimos viendo también los 1290 años, los 1335 y el fin de los días. De todos estos tiempos proféticos, ¿cuál de ellos es el que más te llama la atención y por qué? Y ahora quiero dejarte una tarea para la semana que viene. Ya que vamos a tener, entre comillas, un poco más de tiempo en casa, yo quiero invitarte para que a través de las redes sociales compartas con otras personas tu esperanza en la segunda venida de Cristo y en la resurrección. Y para concluir ya nuestra lección, quiero decirte que el hecho de que Miguel se levante tiene para nosotros un significado extraordinario. El Señor se levanta primero para representarnos ante el tribunal celestial. Segundo, para protegernos como Miguel el arcángel de los poderes perseguidores. Y en tercer lugar, Él se levanta para liberarnos del máximo de los poderes opresores, la muerte. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes la última lección del trimestre. Y queremos pedirles que por favor no se vayan a ir porque ahora sigue el culto divino. Ya les dije que tenemos un predicador maravilloso, una persona a la que el Señor se goza en utilizar con poder. Por otro lado, quiero recordarles nuestros cultos. Nosotros estamos emitiendo nuestros cultos por este canal los martes, los miércoles y por supuesto la escuela sabática y el culto divino los sábados. Los martes y miércoles es a las 7:30 hora de Nueva York. Los sábados es a eso de las 10 de la mañana para la escuela sabática como hoy y a las 11 para el culto divino. Y quiero decirles que nosotros tenemos una transmisión espléndida todos los viernes a las 8 de la noche hora de Nueva York. Esa es nuestra versión de lo que se conoce como la Sociedad de Jóvenes. Nosotros la llamamos Ignite, que significa enciéndete. Así que por favor, a las 8 de la noche todos los viernes, sintoniza nuestro canal porque vas a tener una perspectiva maravillosa de lo que es ser joven y amar a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, mis hermanos, quiero mencionarles que estamos promoviendo 2 cosas muy especiales. Número 1, que compongamos una canción de esperanza, un canto de esperanza. Lo estoy diciendo en términos espirituales, no cualquier canto. Un himno, una alabanza, pero que sea un canto de esperanza. En las redes, hermanos, se necesita que una voz o un grupo de voces se levante para cantar en cuanto a la esperanza que nosotros tenemos en Jesús, principalmente en el contexto en el que estamos viviendo. Lo otro a lo que quiero motivarlos es para que envíen pequeños videos de 20-25 segundos en el que nos das tu nombre y nos dices qué es lo que más extrañas de estar en el templo. Nosotros queremos esos cortos videos compartirlos a través del canal.
Bueno, el Señor les bendiga, cuídense mucho, no se vayan, espera un momentito los anuncios y después de esto el mensaje para hoy.